Las manos del mecánico eran firmes mientras trabajaba bajo el capó, pero la cicatriz en su muñeca contaba una historia diferente, una que desapareció hacía 18 años, junto con un nombre que la gente solía susurrar con miedo. Cuando la doctora Sloan Cassidy entró tambaleándose por la puerta de su garaje a las 2 de la madrugada, con sangre en su uniforme y terror en la mirada, Declan Rohr tuvo que elegir: dejar que su pasado permaneciera enterrado o desenterrar al fantasma que había pasado casi 2 décadas intentando matar. Su hija de 7 años dormía arriba, soñando con un padre que se ganaba la vida arreglando motores. No sabía que él solía transportar personas a través de las fronteras como si fueran carga. Los hombres que se llevaron a la doctora tampoco lo sabían. No hasta que fue demasiado tarde. Lo que sucedió en las siguientes 8 horas obligaría a todos a ver qué sucede cuando las peores habilidades de un hombre se convierten en la única esperanza de su hija. El ventilador de techo del garaje de Declan Rohr giraba lentamente sobre su cabeza, haciendo clic cada 3 vueltas, como hacía 5 años. El sonido le resultaba tan familiar como su propia respiración, un metrónomo de la vida tranquila que había construido en ese polvoriento rincón del oeste de Texas. El aceite de motor le manchaba las yemas de los dedos de negro, la clase de suciedad honesta que provenía de arreglar carburadores y cambiar pastillas de freno, de ser alguien que solo importaba lo que la factura que entregaba al final de cada trabajo. El olor a gasolina y virutas de metal impregnaba todo el pequeño apartamento encima del garaje. Pero Harper nunca se quejaba. Su hija de 7 años había aprendido pronto que quejarse no cambiaba nada, que la vida dependía de lo que te tocaba. Eran las 11:10 de un jueves por la noche cuando Declan se limpió las manos con un trapo ya negro de grasa y decidió dar por terminada la jornada. Le dolía la espalda por encorvarse sobre el bloque del motor, y su rodilla derecha, la que aún recordaba la noche en que saltó de un camión en movimiento hacía 18 años, le palpitaba con el dolor que presagiaba lluvia. Apagó las luces del techo y cerró la puerta del compartimento, luego subió las escaleras de madera hasta el apartamento donde Harper dormía, en su pequeña habitación decorada con dibujos de caballos y mariposas. La niña tenía el cabello oscuro de su madre, aunque Declan rara vez se permitía pensar en la mujer que los había abandonado cuando Harper tenía apenas 2 meses. Se quedó un momento en la puerta de Harper, observando cómo subía y bajaba su respiración bajo una colcha que su propia madre le había hecho antes de morir. La niña sostenía un conejo de peluche al que le faltaba una oreja, con el inhalador en la mesita de noche, a su alcance. El asma había sido muy fuerte este año, y había tenido 3 visitas a urgencias en los últimos 6 meses. Cada vez, Declan se sentaba en esos pasillos iluminados con fluorescentes, sintiéndose impotente como no lo había sentido desde que tenía 19 años, y lo suficientemente estúpido como para creer que podía escapar de sus decisiones. El golpe llegó a la 1:53 de la madrugada, agudo y urgente, contra la puerta metálica del garaje de abajo. Declan seguía despierto, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café fría y un montón de facturas médicas que intentaba entender. El sonido cortó el silencio como una cuchilla, y su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo entendiera. Se puso de pie y se dirigió hacia las escaleras, con el corazón a un ritmo constante a pesar de la adrenalina, la memoria muscular de otra vida que se activaba sin permiso. Bajó las escaleras sin encender las luces, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, sus pasos silenciosos sobre la madera que crujía para todos los demás. A través de la pequeña ventana junto a la puerta salediza, pudo ver la silueta de una figura apoyada en el marco, con una mano apoyada en la pared. Declan tomó la barra de hierro que guardaba junto a la puerta y abrió el cerrojo con la mano libre. La puerta se abrió de golpe y la mujer casi cayó en sus brazos. Respiraba con dificultad, su uniforme estaba empapado de sudor y manchado con lo que parecía sangre bajo la tenue luz de la farola a media cuadra. Cuando lo miró, tenía los ojos muy abiertos, con un miedo tan intenso que era casi físico. Declan la reconoció de inmediato. La doctora Sloan Cassidy, la médica de urgencias que le había salvado la vida a Harper 4 noches antes, cuando un ataque de asma se volvió crítico.
Entonces se había mostrado tranquila, eficiente y amable. Ahora, esas mismas manos temblaban. «Por favor», dijo con voz ronca y desesperada. «Me van a matar». Declan la jaló adentro y cerró la puerta con llave, mientras su mente ya repasaba posibilidades y probabilidades, calculando riesgos como solía hacerlo cuando su supervivencia dependía de ir 3 pasos por delante de los demás. La acompañó hasta el banco de trabajo y la hizo sentarse. Luego cogió una botella de agua del mininevera. Se bebió la mitad de un trago, y cuando bajó la botella, vio el moretón que se formaba en su pómulo izquierdo. «¿Quién?», preguntó. Una palabra, directa y sencilla, porque todo lo demás podía esperar. «No sé sus nombres», dijo ella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Pero conducen negro. SV versus y no aceptan un no por respuesta. Llevan meses viniendo al hospital exigiendo recetas de opioides y amenazando al personal. Me negué. Esta noche decidieron dar ejemplo». Declan sintió un frío en el pecho, sus viejos instintos despertando como serpientes dormidas que se agitan al sol. Sabía lo que significaban las SV negras y las amenazas en esta parte de Texas. Conocía las rutas que usaban y los almacenes desde los que operaban. La forma en que trasladaban personas y productos a través de la frontera como si no fuera más que una línea en un mapa. Había formado parte de esa maquinaria una vez antes de irse y pasar 18 años fingiendo ser otra persona. «¿Cómo escapaste?», preguntó, manteniendo la voz serena. «Me estaban trasladando a un vehículo en el estacionamiento. Uno de ellos recibió una llamada y me soltó un segundo. Corrí. No sabía a dónde más ir. Recordé tu dirección del historial de Harper». Declan la miró un buen rato, la sangre en su uniforme y el terror en sus ojos, y pensó en Harper durmiendo arriba. Pensó en la vida que había construido, el cuidadoso anonimato que había mantenido, el pasado que había enterrado tan profundamente que a veces se convencía de que pertenecía a otra persona. Pero también pensó en la mujer sentada frente a él, la que había salvado a su hija sin pedir nada a cambio. «Vendrán a buscarte», dijo. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Quizás unas horas. Querrán sacarme de la zona antes de que amanezca. Hay cambio de turno en el cruce fronterizo a las 6». Declan caminó hasta el otro extremo del estacionamiento y apartó una lona que cubría un banco de trabajo que nunca usaba. Debajo había una caja de herramientas cerrada con llave y teclado, 15 años más avanzada que cualquier cosa que un mecánico pudiera necesitar. Introdujo un código de 6 dígitos que no había tecleado en más de una década, y la tapa se abrió con un suave clic. Dentro había cosas que se había dicho a sí mismo que nunca volvería a tocar. Un teléfono desechable con batería que aún tenía carga, un fajo de billetes atado con una goma elástica, y debajo, envuelta en tela engrasada, una Glock 19 con 2 cargadores. Dejó la pistola donde estaba, pero cogió el teléfono y el dinero. Cuando se volvió hacia Sloan, su rostro palideció de una forma nueva, la palidez que emanaba de la comprensión más que del miedo. «Trabajaste para ellos», dijo. No era una pregunta. «Hace mucho tiempo», dijo Declan, «otras personas, la misma operación. Salí antes de que me costara todo». «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora arreglo coches, crío a mi hija e intento ser alguien que valga la pena. Pero eso no cambia. Lo que sé o lo que puedo hacer cuando sea necesario». Sloan se levantó del banco de trabajo, y a pesar del miedo y el agotamiento, tenía la espalda firme. «No te pido que arriesgues tu vida por mí. Solo ayúdame a llegar a un lugar seguro. La policía no puede ayudarte. No contra esta gente. Para cuando te tomen declaración y empiecen a investigar, habrás cruzado la frontera y te habrás ido». La vio estremecerse ante la brusquedad de sus palabras. «Si quieres sobrevivir a esto, tienes que confiar en mí, y tenemos que irnos ya». Escudriñó su rostro en busca de algo. Tranquilidad, tal vez, o una prueba de que no era solo otro depredador con un disfraz diferente. Lo que sea que haya encontrado allí debió haber sido suficiente, porque asintió una vez, brusca y decidida.
¿Qué hacemos? Primero, te quitamos esa bata. Segundo, llamo a alguien que me debe un favor. Y tercero, averiguamos exactamente quién te secuestró y dónde tienen sus operaciones estos días. La acompañó arriba, al apartamento, con cuidado de no hacer ruido para que Harper no se despertara. En su habitación, sacó una bolsa de lona del armario y le entregó a Sloan unos vaqueros viejos y una camiseta negra lisa. Ella se cambió en el baño mientras él encendía el teléfono desechable y revisó una lista de contactos que solo tenía 3 nombres guardados. El primero estaba marcado simplemente como libro. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz áspera respondiera. Más vale que sea cuestión de vida o muerte. Es Phantom, dijo Declan, usando el nombre que no había pronunciado en voz alta en 18 años. Y lo es. Hubo una larga pausa, el tipo de silencio que se extendía entre personas que habían sobrevivido a cosas que la mayoría ni siquiera soñaba. Entonces Booker Finch dejó escapar un silbido bajo. Pensé que estabas muerto, hombre. Lo estaba hasta esta noche. Necesito información sobre las operaciones actuales del cártel en la zona. SV negras, distribución de opioides a través del personal del hospital, traslado de personas en el turno fronterizo de las 6 de la mañana. Book guardó silencio por un momento. Son los Aspectros. Operan desde un complejo de almacenes a unos 65 kilómetros al este de tu posición, cerca de la antigua vía férrea. Los dirige un chico joven y furioso. Se hace llamar Cruz. Pero Phantom, si me llamas por esto, significa que estás. Ya está ahí. Se llevaron a un médico. La recuperé. Ahora van a venir a buscarte. ¿Sabes lo que haces aquí? Ve tras ellos. Estás iniciando una guerra que podrías no ganar. No voy tras ellos. Estoy manteniendo a una persona con vida lo suficiente. Para llevarnos a un lugar seguro. Si te comprometes, te ayudaré. Dame 20 minutos. Para consultar lo que sé sobre sus operaciones. Y Phantom, cuida tus espaldas. Declan colgó la llamada y levantó la vista para encontrar a Sloan de pie en la puerta del baño. ¿Quién es Phantom? Preguntó. Alguien que solía ser antes de decidir que quería vivir lo suficiente para ver crecer a mi hija. El teléfono desechable vibró en su mano. Book había enviado un mensaje con una dirección y una sola línea. Almacén 3, ala este. 2 guardias afuera. Desconocido adentro. Mueven los envíos a las 5 de la mañana. Tienes 4 horas. Declan miró la hora en el teléfono. Las 2:27 de la mañana. Cogió una chaqueta del armario y revisó la Glock una vez más, deslizándola en una funda en la parte baja de su espalda. Se sintió extraño y familiar a la vez. Quédate aquí con Harper, le dijo a Sloan. Cierra la puerta tras de mí y no se la abras a nadie más que a mí. Si algo sale mal, hay un contacto de emergencia en mi teléfono, bajo Wille. Es vecina. Te ayudará. ¿Vas sola? La voz de Sloan se alzó un poco. Es una locura. Eres un lastre en una pelea, y tengo que actuar rápido. Y lo que es más importante, si de alguna manera te rastrean hasta aquí, Harper necesita a alguien a quien reconocer al despertar. Le salvaste la vida una vez. Ahora, te pido que estés aquí si te necesita de nuevo. Sloan abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Después de un momento, asintió. Ten cuidado. Y Declan. Gracias. Fue a la habitación de Harper una última vez y miró a su hija, durmiendo plácidamente, ajena al peligro que acechaba sus vidas. Memorizó la curva de su mejilla, la forma en que su mano rodeaba al conejo harapiento. Y luego se dio la vuelta y bajó las escaleras hacia la noche. El viaje al almacén le tomó 38 minutos por carreteras vacías. Declan mantuvo la vieja camioneta Ford a exactamente 8 kilómetros por encima del límite de velocidad. La radio estaba apagada y el único sonido era el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Aprovechó el silencio para planificar, repasando escenarios y contingencias,
preparándose para el tipo de trabajo que creía haber dejado atrás para siempre. El complejo de almacenes apareció como un grupo de edificios bajos recortados contra el cielo sin estrellas. Declan aparcó la camioneta a unos 400 metros y se acercó a pie, moviéndose entre la maleza con un silencio ensayado. La Glock era un peso reconfortante contra su columna, pero esperaba no necesitarla. Rodeó el perímetro hasta encontrar el almacén 3. Dos hombres estaban afuera fumando cigarrillos, con posturas relajadas, pero la mirada alerta. Declan se mantuvo agachado y se dirigió al lado este del edificio, buscando una entrada secundaria. Lo que encontró fue mejor: una rejilla de ventilación cerca del tejado. Escaló las tuberías exteriores y en 2 minutos estaba dentro del almacén, agazapado a la sombra de los puntales del techo. Bajo él, el espacio estaba dividido en secciones por una cerca de alambre y contenedores. Las voces resonaban en las paredes metálicas y el olor a diésel mezclado con algo químico y afilado. Declan se enfrentó a al menos 8 personas que se movían por el espacio, algunas cargando cajas en una camioneta, otras vigilando con armas de fuego visibles en sus caderas. Estaba a punto de retirarse y reconsiderar su enfoque cuando oyó una voz que lo detuvo en seco. Era joven y aguda, cortando el ruido con autoridad. Asegúrate de que el reemplazo del médico esté listo para mañana. No podemos permitirnos otra brecha en la cadena de suministro. Declan cambió de posición con cuidado hasta que pudo ver al que hablaba. El chico no debía de tener más de 19 o 20 años, delgado y fibroso, con el pelo oscuro rapado casi al ras del cráneo y una cicatriz que le iba desde la ceja izquierda hasta el pómulo. Llevaba una chaqueta de cuero a pesar del calor y se movía con una energía incansable. Era Cruz Navarro. Y mientras Declan lo observaba caminar de un lado a otro y ladrar órdenes, algo en la forma en que se movía el chico despertó un recuerdo tan antiguo que parecía la vida de otra persona. Había visto ese caminar antes. Esa particular combinación de gracia y agresividad en una mujer a la que había salvado hacía 18 años, cuando aún era lo suficientemente estúpido como para pensar que salvar a una persona podía compensar toda una vida de pecado. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Era el hijo de Paloma, el niño que Declan había ayudado a traer al mundo en una noche que le costó todo, el bebé que le había entregado a su madre y le había dicho que corriera. Y ahora ese bebé se había convertido en un hombre que dirigía el mismo tipo de operación en la que Declan había servido una vez. Cruz dejó de caminar y miró al techo, con la mirada perdida. Mi madre solía decir que había un hombre que nos salvó. Un fantasma que nos sacó del infierno y luego desapareció. Yo solía pensar que era un héroe. Entonces ella murió. Por lo que él hizo. Porque la gente para la que trabajaba no perdonaba la traición. Así que ahora me pregunto si solo era otro monstruo que tuvo suerte. Declan cerró los ojos y se obligó a respirar lentamente a través de la oleada de culpa y dolor. No sabía que Paloma había muerto. No sabía que su hijo creció odiando al hombre que lo había salvado. Pero ahora lo entendía. Entendía por qué Cruz se había convertido en lo que era. No podía matar a ese chico. Ni siquiera podía hacerle daño. Pero tampoco podía dejar morir a Sloan. Así que hizo lo único que podía hacer. Reunió la información que necesitaba, memorizó la distribución, las rotaciones de guardias y los horarios de envío, y luego se retiró por donde había venido. Para cuando llegó a su camión, la primera luz gris del falso amanecer se filtraba en el cielo del este. Tenía 3 horas antes del cambio de turno en la frontera. 3 horas para descubrir cómo salvar a Sloan sin destruir a las tripulaciones. Buck esperaba en un restaurante a 16 kilómetros del almacén, sentado en una mesa de la esquina con una taza de café. Levantó la vista cuando Declan se sentó frente a él y su expresión era sombría. «Pareces haber visto un fantasma», dijo Buck. «Peor aún, vi el pasado y tiene el rostro de alguien a quien intenté salvar». Explicó lo que había averiguado sobre Cruz y Paloma y la insostenible situación en la que se encontraba. Buck escuchó sin interrumpir, y cuando Declan terminó, Buck guardó silencio un largo rato. «¿Qué vas a hacer?»,
preguntó Book finalmente. No lo sé. Si voy a la policía, arrestarán a Cruz, pero eso no detendrá a la organización. Alguien más intervendrá, y Sloan seguirá siendo un objetivo. Oh, dijo Book lentamente, haz lo que mejor sabes hacer. Desapareces a alguien. Declan levantó la vista bruscamente. Ya no hago eso. Esa no es Cruz, Sloan. La desapareces tan completamente que los espectros no pueden encontrarla ni aunque lo intenten. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Todavía tengo contactos que pueden hacerlo realidad. No era una solución perfecta. Significaba que Sloan perdería todo lo que había construido, pero la mantendría con vida. Declan le daba vueltas a la idea, y cuanto más pensaba en ella, más sentido tenía. ¿Y qué hay de Cruz? Eso es un problema para otro día. Ahora mismo, concéntrate en el médico. Organízalo. Declan dijo, lo que sea necesario. Book asintió y sacó su teléfono, enviando una serie de mensajes rápidos. En minutos, los planes estaban en marcha. Tomaría tiempo, pero suficiente. Declan aprovechó ese tiempo para volver a su garaje y ver cómo estaban Harper y Sloan. Los encontró en la cocina. Harper sentada a la mesa con un tazón de cereal mientras Sloan preparaba panqueques. La escena era tan doméstica que casi dolía mirarla. Harper charlaba sobre un dibujo que quería hacer, y Sloan escuchaba con genuina atención. Esperó a que Harper terminara de desayunar y volviera a su habitación. Luego se sentó con Sloan y le explicó el plan. Ella escuchó sin interrumpir, palideciendo al darse cuenta de lo que le pedía que renunciara. Una nueva identidad, dijo en voz baja. Una nueva vida. Nunca volveré a ver a mi familia. Nunca ejerceré la medicina bajo mi propio nombre. Estarás viva, dijo Declan. Y viva significa que puedes empezar de nuevo. Sloan guardó silencio un buen rato. Cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. ¿Eso también los mantendrá a ti y a Harper a salvo? No saben que estoy involucrada. Te buscarán, pero no te encontrarán. Y, con el tiempo, seguirán adelante. ¿Y Cruz? Declan no tenía una buena respuesta para eso. Cruz era un problema que no desaparecería. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era mantener a Sloan a salvo. Una cosa a la vez, dijo. Las siguientes 48 horas transcurrieron en un borrón de cuidadosa planificación. Book llegó con documentos y contactos. Una vida completamente nueva en un sobre Manila. Se convertiría en Paige Winters, una enfermera que se mudaba a Oregón con un historial laboral comprobado. Era una buena identidad, sólida y creíble. La última noche antes de irse, Sloan se sentó con Harper y la ayudó a dibujar mariposas. Declan observaba desde la puerta, sintiendo un nudo en el pecho. Harper no entendía por qué la señorita Sloan tenía que irse, pero le regaló un dibujo y le hizo prometer que los recordaría. Nunca lo olvidaré, dijo Sloan, abrazando fuerte a la niña. Jamás. Cuando llegó la hora de irse, Declan la llevó a una estación de autobuses 2 pueblos más allá, donde Book los esperaba con un coche. Se quedaron en el aparcamiento bajo luces fluorescentes, y el silencio entre ellos se llenó de palabras que ninguno sabía cómo decir. Gracias, dijo finalmente Sloan. Por todo. Salvaste a Harper. Eso significa que tengo una deuda contigo que nunca podré pagar. Sloan sonrió, triste y pequeña. Quizás estemos a mano ahora. Se giró para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. La persona que solías ser, fantasma, ya no es quien eres ahora. La gente cambia. Mejoran. Espero que tengas razón, dijo Declan. Y entonces ella se fue, caminando hacia el coche, y Declan se quedó solo en el aparcamiento hasta que las luces traseras desaparecieron. Sintió entonces el peso, el coste de las decisiones que había tomado. Pero también sintió algo más. El comienzo de comprender que la redención no era un solo momento, sino una serie de ellos, pequeños e imperfectos,
y continuos. Condujo a casa en las vacías horas previas al amanecer y subió las escaleras hasta su apartamento, donde Harper dormía plácidamente. Se sentó en la silla junto a su cama y la observó respirar. Y por primera vez en 18 años, se permitió creer que tal vez estaba haciendo algo bien. Pasaron 2 semanas. Declan regresó a su vida tranquila y el mundo seguía girando. No hubo visita de los espectros. Ninguna señal de que lo hubieran relacionado con la desaparición de Sloan. Book se registró una vez para confirmar que Paige Winters había llegado sana y salva a Oregón, y esa fue la última vez que hablaron del asunto. Pero un jueves por la tarde, 2 semanas y 3 días después de la partida de Sloan, una camioneta negra se detuvo frente al garaje de Declan. Su corazón se detuvo por un momento y su mano se movió instintivamente hacia la Glock que ahora mantenía más cerca que antes, pero entonces la puerta se abrió y Cruz Navarro salió solo, con las manos visibles y vacías. Declan lo recibió en la puerta del garaje, manteniéndose entre el chico y las escaleras. Cruz parecía diferente a la luz del día, más joven, y de alguna manera, mayor a la vez, y había algo en sus ojos que Declan reconoció, un cansancio que provenía de llevar demasiado peso durante tanto tiempo. «Sé quién eres», dijo Cruz sin preámbulos. «Me costó un poco darme cuenta, pero se me dan bien los rompecabezas. Eres el fantasma. Eres el hombre que me salvó y mató a mi madre». «Yo no la maté», dijo Declan en voz baja. «Pero soy la razón por la que murió, y lo he llevado conmigo todos los días desde entonces». Cruz lo observó durante un largo rato, y Declan pudo ver la guerra que se desarrollaba tras sus ojos. Finalmente, el chico volvió a hablar, y su voz era más suave que antes. «El médico que desapareció. Ese también eras tú, ¿verdad?» Declan no lo confirmó ni lo negó. Simplemente esperó. «He estado pensando en lo que significa ser fuerte». Cruz dijo: «Toda mi vida he pensado que la fuerza se basaba en poder y control. Pero al verte, al ver lo que hiciste por alguien que no podía pagarte, quizás me equivoqué. Tal vez la fuerza sea saber cuándo alejarse». «¿Es eso lo que estás haciendo?», preguntó Declan. «Todavía no lo sé», admitió Cruz. «Pero vine aquí a decirte que no voy a hacerte daño ni a ti ni a tu hija. No voy a ir a por el médico. Mi madre habría querido que fuera mejor que esto. Así que tal vez empiece por soltar la ira. No fue perdón, no exactamente, pero fue algo lo suficientemente cercano como para importar». Declan sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. «Tu madre fue valiente», dijo. «Más valiente que yo. Se merecía algo mejor de lo que recibió». «Sí», dijo Cruz. «Lo merecía». El chico se giró para irse, pero se detuvo. «Si alguna vez necesitas ayuda, si alguien amenaza a tu hija, llámame. No somos amigos ni familia, pero somos algo, y eso cuenta». Antes de que Declan pudiera responder, Cruz ya estaba en el vehículo y se alejaba. Declan se quedó allí un buen rato antes de oír pasos. En las escaleras, detrás de él, Harper apareció a su lado, cogiendo su pequeña mano de la suya. «¿Quién era ese hombre, papá?» «Alguien que conocía», dijo Declan. «Alguien que está intentando descubrir quién quiere ser». «¿Como tú?», preguntó Harper con la sencilla sabiduría de los niños. Declan sonrió y le apretó la mano. «Sí, cariño. Como yo». 3 meses después, una tarde tranquila, cuando Harper estaba en la escuela, el teléfono de Declan sonó con un número que no reconoció. Al oír la voz al otro lado, se quedó sin aliento. «Soy Sloan», dijo, aunque su voz era diferente ahora, más suave. «Sé que no debería llamar, pero quería decirte algo. Voy a abrir una clínica, un pequeño lugar para personas que no tienen seguro médico o no pueden pagar un médico. Y pensaba que me vendría bien alguien que supiera de logística y seguridad, alguien que entienda cómo proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. No puedo irme de Texas», dijo Declan. «La vida entera de Harper está aquí». Hubo una pausa. «¿Y si volviera?»,
No a donde estaba antes, sino a Texas. A un lugar pequeño, a un lugar donde los espectros no operen. Podría establecer la clínica allí, y tú podrías ayudarme a construir algo que realmente importe. Declan se apoyó en el banco de trabajo y dejó que sus palabras lo invadieran. Pensó en los últimos 18 años que había pasado huyendo y en los últimos 3 meses en los que había empezado a darse cuenta de que tal vez la redención no consistía en borrar el pasado, sino en usarlo para construir algo mejor. ¿Dónde estaría esta clínica?, preguntó. Hay un pueblo a unos 200 metros al norte de ti. Mara, pequeño, tranquilo, lleno de gente que necesita ayuda. Ya he encontrado un edificio. Solo necesito un compañero. Un compañero, repitió Declan. Piénsalo. No tienes que decidir ahora mismo, pero Declan, la gente cambia. Mejora. Y creo que podríamos hacer algo bueno juntos. Después de colgar, Declan se sentó en el silencio de su garaje y pensó en la oferta. Pensó en Harper y en la vida que había construido para ella aquí, en la seguridad de la rutina y el anonimato. Pero también pensó en las noches en que se quedaba despierto preguntándose si arreglar coches era suficiente, si había algo más esperándolo, si era valiente. Lo suficiente como para alcanzarlo. Esa noche preparó la cena favorita de Harper y se sentaron a la pequeña mesa de la cocina mientras ella le contaba cómo había sido su día en la escuela. Había hecho otro dibujo en la clase de arte, esta vez de una familia frente a una casa con un gran sol en lo alto. ¿Quién está en el dibujo?, preguntó Declan. Somos tú y yo, dijo Harper. Y esa es la señorita Sloan. La puse ahí porque era amable y la extraño. Declan miró el dibujo, a las 3 figuras tomadas de la mano bajo ese sol brillante, y algo en su pecho se conmovió. Los niños veían cosas que a veces los adultos pasan por alto, veían la verdad bajo las complicaciones. ¿Y si te dijera que la señorita Sloan quiere volver?, dijo con cuidado. No aquí, sino en algún lugar cercano. Y quiere que la ayudemos a construir algo especial, un lugar donde pueda atender a quienes necesitan médicos. ¿Te gustaría hacer eso? Harper abrió mucho los ojos y asintió con tanta fuerza que su coleta se movió. Podríamos volver a verla. Quizás, pero significaría algunos cambios. Tendríamos que mudarnos a un nuevo pueblo y tú tendrías que ir a una nueva escuela. Harper lo pensó seriamente. Luego lo miró y dijo, estaríamos ayudando a la gente como héroes. Algo así. Declan dijo, entonces quiero ir porque ya eres un héroe, papá. Salvaste a la señorita Sloan, y los héroes siguen ayudando a la gente. Eso es lo que hacen. Declan sintió un nudo en la garganta y extendió la mano por encima de la mesa para tomarla de su hija. Tenía 7 años y era más sabia de lo que él jamás sería, viendo el mundo a través de verdades sencillas que disipaban todas sus dudas. Si Harper podía creer en él, tal vez era hora de que él también empezara a creer. Llamó a Sloan esa noche después de que Harper se durmiera. Me apunto, dijo. Dime qué necesitas y lo resolveremos juntos. La mudanza a Mara duró 6 semanas. Declan vendió casi todo lo que tenía, quedándose solo con lo que importaba. Los dibujos de Harper, la colcha que hizo su madre y la caja de herramientas que ya no guardaba bajo llave. Buck ayudó con la logística, y para cuando cargaron la última caja en el camión de mudanzas, se sentía menos como una huida, y más como correr hacia algo. Marta era todo lo que Sloan le había prometido, pequeña y polvorienta, y llena de gente que trabajaba duro por poco dinero. El edificio que había encontrado era una vieja tienda general que necesitaba reformas, pero tenía buena estructura. Declan pasó las 2 primeras semanas arreglando la plomería y reemplazando las tablas del piso podridas, y Harper ayudó pintando las paredes de colores brillantes. Sloan llegó un martes por la mañana, y al salir y ver lo que habían hecho con el edificio, lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio y esperanza. Abrazó primero a Harper, luego a Declan, y por un momento permanecieron en el polvoriento estacionamiento, como una familia que aún intentaba ser una sola.
La clínica abrió 3 meses después, un sábado de octubre, cuando el aire del desierto era fresco y el cielo estaba increíblemente azul. A las 9 de la mañana, había una fila de personas esperando afuera. Ganaderos con lesiones que no podían costear, madres con niños enfermos, ancianos que habían estado racionando sus medicamentos. Sloan trabajó durante 12 horas seguidas ese primer día, y Declan estuvo en la puerta, asegurándose de que todos los que llegaban se sintieran seguros y bienvenida. Al final del día, cuando se fue el último paciente, Sloan se apoyó en el mostrador de recepción y observó el espacio que habían creado. «Lo logramos», dijo. «De verdad que lo logramos». Harper estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera, coloreando un libro que Sloan le había comprado, y levantó la vista al oír su nombre. «¿Somos héroes ahora?», preguntó. Sloan se arrodilló a su lado y le apartó un mechón de pelo de la cara. «¿Sabes qué? Creo que tal vez sí». Durante los meses siguientes, la clínica se convirtió en un elemento fijo en Mara. Sloan trataba de todo, desde fracturas hasta enfermedades crónicas, y Declan aprendió a gestionar la parte administrativa, a presentar reclamaciones de seguros, a negociar con farmacéuticas y a conseguir subvenciones para mantener las puertas abiertas. No era un trabajo glamuroso ni bien pagaba, pero era honesto y tenía importancia. Buck la visitó una vez, conduciendo desde Colorado. Recorrió la clínica con las manos en los bolsillos, observando las salas de examen y la sala de espera llena de muebles desgastados y juguetes. «Lo hiciste bien, fantasma», dijo. «Encontraste la manera de usar lo que sabes sin dejar que te destruya». «Tuve ayuda», dijo Declan, mirando hacia la sala de examen donde Sloan atendía a un paciente. Buck sonrió. «Sí, lo veo». Cruz Navarro lo llamó una vez en esos meses, pidiéndole consejo en lugar de favores. Estaba tratando de decidir si dejar los espectros. Declan habló lo ayudó a superarlo sin juzgarlo. Y cuando Cruz finalmente abandonó esa vida para siempre, Declan sintió que tal vez le había pagado una fracción de lo que le debía a Paloma. Harper creció rodeada de personas que se preocupaban por ella, que le mostraron que la fuerza se encuentra en las formas, y que ayudar a los demás era algo que la gente real elegía a diario. Prosperó en Mara, hizo amigos con facilidad y desarrolló una férrea lealtad a la clínica. En su 10º cumpleaños, anunció que quería ser doctora como la señorita Sloan, y nadie se sorprendió. A veces, tarde por la noche, cuando la clínica estaba cerrada y Harper dormía, Declan se quedaba despierto pensando en el camino que lo había traído hasta allí. Pensó en el chico que había sido a los 19 años, enojado y perdido. Pensó en Paloma y en la decisión que tomó, que salvó una vida y destruyó otra. Pensó en los 18 años que pasó huyendo y en el momento en que Sloan entró por su puerta y le dio una razón para detenerse. La redención, había aprendido, no era un destino, sino una dirección. Era despertar cada día y elegir ser mejor que ayer. Usar tus peores experiencias para comprender el dolor ajeno y construir algo significativo a partir de los restos de quien solía ser. Una noche, casi 3 años después de la apertura de la clínica, Declan encontró a Sloan sentada en recepción mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Estaba revisando los historiales de los pacientes y parecía cansada pero contenta. Él se acercó por detrás y apoyó las manos en sus hombros, y ella se recostó en su caricia con un suspiro. «¿Qué día tan largo?», preguntó. «Buen día», corrigió ella. «Hoy ayudamos a 37 personas. Eso es lo que yo llamo una victoria». «Harper me dijo esta mañana que Mara se siente como en casa», dijo Declan. «Qué lista eres», dijo Sloan, extendiendo la mano para cubrir la de él con la de ella. «¿Qué te parece? ¿Te sientes como en casa?». Declan miró alrededor de la clínica, los pisos desgastados, los muebles desparejados y las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Pensó en la vida que habían construido allí, en la gente a la que habían ayudado y en el trabajo que hacían a diario. Y pensó en el hombre que solía ser, el fantasma, el espectro que recorría el mundo sin dejar huella,
y se dio cuenta de que ese hombre finalmente se había ido. Sí, dijo. Así es. Afuera, el sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. El mundo seguía lleno de oscuridad y peligro, lleno de personas que habían tomado las decisiones equivocadas. Pero también estaba lleno de segundas oportunidades y redenciones silenciosas, de padres solteros que aprendían a ser mejores, y de médicos que veían lo mejor en las personas destrozadas. Y en este pequeño rincón del oeste de Texas, en una clínica que abría hasta tarde y nunca rechazaba a nadie, 3 personas habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Habían encontrado un hogar.